Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de Afra Sarasoglu y Poyraz Yosmaoglu. Y es que en el día de ayer aparecieron unas imágenes en internet en donde se les vio a los dos en un automóvil, en un coche, por las calles de Turquía. Entonces esto ha sonado todas las alarmas, pues los rumores de que estén juntos se acrecientan un poco más. Les voy a estar dejando el video anterior donde yo hice una lectura para Afra y Mert y también para Poyraz, para que puedan ver como el hilo conductor de toda esta historia. Y ahora vamos a revisar qué está pasando entre Afra y Poyraz. Vamos a analizarlo más profundamente en dos tiradas del tarot. ¿Ok? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Les comento que Afra Sarasoglu nació el 2 de diciembre de 1997 en Edremit, Turquía. Poyraz Yosmaoglu, no le sabemos la fecha de nacimiento, es una persona muy hermética y esos datos no los tiene públicos, por lo tanto, no conocemos su fecha de nacimiento ni su edad. No sabemos ninguno de esos datos, pero nos conectamos con su nombre. ¿Ok? Dime lo que no se ve. Dime lo que no se ve. Háblame sobre la relación entre Afra y Poyraz. ¿Qué pasa con Afra y Poyraz? Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué pasa entre Afra y Poyraz? ¿Qué pasa entre Afra y Poyraz? Vamos a sacar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Vamos a ver qué ha salido. El 4 de espadas. Bien. El diablo. El 7 de copas. La justicia. Y el as de bastos. Bueno, vamos a ir desmenuzando las cartas para sacarle más jugo a esta interpretación. A ver, vamos a ver la primera carta. El 4 de espadas. Quiero decirles de que Afra se siente muy bien en compañía de Poyraz. Poyraz le está dando una relación y un vínculo muy seguro a ella. Le está dando como esa calma, esa paz que ella no tenía con Mert. Es una persona que es una lástima que no sepamos su fecha de nacimiento para saber las energías astrológicas. Puede ser que en algún momento se libere esta información y podamos acceder a eso. Pero Poyraz le está dando una paz, una seguridad a Afra que ella se está sintiendo extremadamente bien. Es como una zona de confort, una zona donde ella se siente nutrida, protegida, donde los conflictos están a un lado. El 4 de espadas es uno de las cartas más amables o más benéficas del palo de espadas. El palo de espadas siempre nos da
malas energías, discusiones, problemas, conflictos, crisis. Sin embargo, el 4 de espadas es como una tregua en esa batalla y en esa guerra. Y es lo que le está dando Poirás, tranquilidad. Y ella lo que quiere es sentirse tranquila. Recordemos la lectura anterior que salió una relación súper tóxica entre Afra y Mert. Por lo tanto, ella está como en una posición de no volver a pasar por lo mismo, de no querer repetir los mismos patrones de toxicidad, de crisis, de dolor, de enfrentamiento, de incertidumbre. Y Poirás le está dando todo lo contrario, pero para bien. Fíjense estas dos cartas que están aquí, el diablo y el 7 de copas. Estas dos cartas me están hablando de un gusto íntimo, sexual muy grande que tienen ellos dos. Ellos se gustan mucho, mutuamente. Aquí me está hablando de lujuria, me está hablando de conexión íntima que pasa de lo normal. Ella se siente muy atraída por este hombre. Es un hombre que sabe cómo conquistar a una mujer, que sabe lo que tiene que hacer. Y de hecho, le ha robado su corazón por el momento. No sabemos cómo va a avanzar esta relación, este vínculo, pero Poirás está sabiendo cómo ganarse el corazón de Afra. Es un muchacho muy inteligente que sabe cómo conquistar a una mujer, que sabe por lo que ha pasado Afra y lo que está haciendo es dándole este 4 de espadas que habla de una tregua en la batalla, de ofrecerle un lugar donde ella se sienta tranquila, donde se sienta protegida, donde ella encuentre paz y tranquilidad. Entonces, él está entendiendo que la forma de ganarse a Afra es haciendo todo lo contrario a lo que hacía Mert. Si con Mert las cosas iban mal porque había una relación tóxica, porque ambos querían manipularse, poseerse, obsesionarse hasta el punto de no poder seguir en el vínculo porque les estaba haciendo daño. Poirás está siendo un chico muy inteligente. Él está tratando de no repetir los mismos patrones o los mismos comportamientos que ocurrieron con Mert. ¿Para qué? Para llevarse el gato al agua. ¿Qué quiero decir con llevarse el gato al agua? Para otras personas que son de otros países y quizás no me entiendan. Esto es como un refrán. Llevarse el gato al agua es como ganar la pelea, como que ella se enamore de él. Ese es el objetivo. Que él pueda conquistarla. Y lo está logrando. Poirás está logrando entrar al corazón de Afra. Poquito a poco lo está logrando, con paciencia, con inteligencia, con saber hacer las cosas, lo está logrando. Ahora fíjense esta carta de la justicia. Esta carta de la justicia me está hablando de que Afra está en un momento donde ella quiere que la justicia llegue a su vida. Hacer un ajusticiamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella se siente herida, se siente maltratada por todas las cosas que pudieron pasar con Mert. Se siente dolida, tuvo mucho sufrimiento y ella quiere, con esta justicia, pues decir, yo me merezco ser feliz. Yo me merezco estar al lado de un hombre que me quiera y que me quiera bien. Por lo tanto, me voy a permitir conocer a Poirás. Me voy a permitir que Poirás me conquiste,
y voy a abrir mi corazón a Poirás, porque voy a hacer un ajusticiamiento en mi vida. Lo que me pasó, las experiencias del pasado con Mert, pues no las quiero volver a repetir. Y Poirás está ganando cada día más puntos, vamos a decirlo, un puntaje, va ganando más puntos con Afra. Y está ganando el juego. Está ganando el juego porque está en una posición de ventaja. Y fíjense cómo esto termina con el as de bastos. El as de bastos me está hablando de un inicio en la relación, de una chispa. El as de bastos es un palo de fuego, en donde es una llama que me habla de la parte sexual también. Me habla de relaciones íntimas. Me habla de pasar como del noviazgo a algo que es un poquito más serio. Entonces el as de bastos me está hablando de una chispa en el amor, algo que inicia, algo que va más allá de un noviazgo, algo que pasa ya más a una solidez y a que desencadena en relaciones íntimas. Y en conjunto con esta carta me está hablando de una atracción sexual bien grande entre los dos. Ellos se gustan mucho. Entonces, resumiendo esta tirada, pues quiero decirles que Afra y Poirás pues sí están teniendo una relación. Y la relación ha avanzado ya al día de hoy a algo mucho más que ser novios, que darse la mano y que salir a tomarse un café. Esto está tomando, está escalando a una relación más profunda entre los dos. Por lo tanto, bueno, esta sería la conclusión. Poirás está ganando la batalla, no está queriendo repetir los mismos patrones que ocurrieron en la relación entre Afra y Mert. Hay una atracción sexual entre ellos bien grande. Afra se está sintiendo que necesita un ajusticiamiento, que necesita como darle a su vida amorosa, una segunda oportunidad. Necesita que una persona diferente llegue a su corazón, que le dé paz, que le dé tranquilidad y no volver a repetir comportamientos tóxicos y obsesivos en una relación. Y Poirás está en esta posición. Poirás le está dando a ella mucha seguridad, le está dando esa tregua en la lucha, en la batalla. Por lo tanto, está haciendo las cosas muy cautelosamente, como un príncipe, vamos a decirlo así. Le está haciendo un enamoramiento como si ella fuera una princesa. La está haciendo sentir como una persona especial. Y ella se está dejando pues llevar por este encantamiento que Poirás le está haciendo. Y terminan con un as de bastos que me habla de el inicio de una relación romántica, pero que va más allá, que ya no es tan solo sentarse a tomarse un café, sentarse a cenar, conversar. No, esto va más allá, esto ya son relaciones íntimas, ya esto es un pasito más en la relación. Entonces, bueno, hasta aquí la tirada de hoy. Para la semana que viene vamos a hacer otra tirada con el tarot de Marsella para que nos hable un poco más sobre el futuro de la relación, hacia dónde va. Pero por el momento, esta es la información que hay. Entonces, bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.